Y aquí la relevancia precisamente de este tema, de esta gran temática, y del hecho de crear conciencia precisamente en mejorar todos los aspectos relacionados con la seguridad de la información en cualquier tipo de organización. Como les decía, últimamente hemos visto cómo pequeños grupos denominados de distintas denominaciones precisamente se están encargando o se están dando la tarea precisamente de tratar de utilizar las diferentes vulnerabilidades que poseen los sistemas de información, las organizaciones en toda su infraestructura de seguridad, precisamente para poder realizar actos indebidos, ¿verdad? Muchos de estos actos indebidos en muchas ocasiones están relacionados con la sustracción de información clave para las organizaciones y está relacionado precisamente con el hecho de difundir información sensible para otras organizaciones, o bien por el simple hecho de darse a conocer como una persona que es capaz de utilizar determinadas herramientas precisamente para violentar los mecanismos de seguridad. ¿Por qué entonces hablamos de seguridad de la información? Hablamos de seguridad de la información simplemente porque el hecho de que todas las organizaciones, todas las empresas sustentan sus principios de funcionamiento precisamente en la información. O sea, la información que se maneja a nivel de las organizaciones en dependencia de su giro de negocio, en dependencia de su eje principal de apoyo, radica precisamente en la información. O sea, tanto instituciones públicas como instituciones privadas dependen fundamentalmente de cómo se gestione, de cómo se maneje la información, tanto su información financiera, su información administrativa, sus cuentas con empleados, con socios comerciales. Y es precisamente uno de los grandes objetivos a los que nosotros nos debemos como ingenieros de sistemas, precisamente de tratar de asegurar a toda costa la información de las organizaciones, ¿verdad? Ese es un gran elemento que indudablemente pues nosotros tenemos que empezar a desarrollar en estos tiempos, más cuando existen organizaciones actualmente que no le han dado la importancia de vida a implementar mecanismos de seguridad. Y esto lo vemos simplemente porque existen muchas empresas, muchas instituciones y muchas organizaciones que actualmente no realizan las inversiones necesarias para proteger precisamente este gran activo. O sea, la información de las organizaciones es considerada el principal activo de cualquier organización. Por lo tanto, debe de protegerse, por lo tanto, debemos de evitar por todos los medios de asegurar este activo principal, ¿verdad? En este ámbito, en el ámbito de la seguridad de la información, y en este ámbito y en este entorno en que nos encontramos, en el cual todas las organizaciones son susceptibles precisamente a los ataques informáticos, existen tres pilares fundamentales que son precisamente los que van a tratar de utilizar las personas que se encargan precisamente de cometer este tipo de delitos. Porque indudablemente estamos hablando en este caso de que se cometen delitos al tratar de obtener información sensible de las organizaciones, ¿verdad? Son delitos que incluso están tipificados en nuestras leyes. Ya contamos con una plataforma legal que precisamente protege a las diferentes organizaciones. Pero en este sentido, la gran idea de asegurar la información precisamente radica en el hecho de asegurar que en cualquier organización
la información esté disponible para cualquiera de los usuarios que tengan permiso de utilizar esa información. Pero también uno de los grandes pilares de la seguridad de la información radica en el hecho de que esa información sea íntegra, o sea, que no presente modificaciones. Y además de eso, otro de los grandes pilares precisamente radica en el hecho de que solamente deben de tener acceso a esa información las personas que se supone deben de tener acceso, respetando en este caso la jerarquía funcional de cualquier organización. De forma tal que tenemos tres grandes pilares por los cuales se sustentan cualquier sistema de gestión de seguridad de la información, y precisamente radica en estos tres grandes aspectos. En el aspecto de la confidencialidad, en este caso el asegurar que solo las personas que tengan los permisos adecuados tengan acceso a la información. El hecho de la integridad y el hecho de contar con información íntegra que no sea violentada por nadie, y el hecho de mantener la disponibilidad de la información en cualquier instante de tiempo. Esos son los tres grandes pilares, y esos son los tres grandes elementos que por lo general los hackers o las personas que se encargan de realizar delitos informáticos generalmente son los tres grandes elementos que van a tratar de utilizar, que van a tratar de indisponer, ¿verdad?, en este asunto de la seguridad. Vamos a ver cuáles son los elementos que están involucrados. Indudablemente aquí estamos hablando de que las personas que van a tratar de obtener información de los sistemas, de las organizaciones, pues en este caso van a tratar por todos los medios de provocar determinados elementos en las organizaciones. Y uno de los grandes elementos negativos para cualquier organización de cualquier índole es la reputación. O sea, no es lo mismo que nosotros lleguemos a una organización de la cual estamos 100% seguros de que nuestra información, de que nuestros datos son confiables, que están bien resguardados, a ir a una organización en la cual sabemos que se ha violentado sus mecanismos de seguridad. Esto indudablemente que trae consecuencias negativas para cualquier tipo de organización, ¿verdad? Entre ellos, indudablemente, la pérdida de la reputación, uno de los pilares fundamentales para cualquier organización. Pero también existen otros aspectos que se ven comprometidos, aspectos incluso legales. Porque el hecho de que alguien burle la seguridad, por ejemplo, de una institución bancaria, y obtenga de esa institución bancaria nuestros datos de alguna cuenta de ahorro, ¿verdad?, y alguien puede hacer transacciones en nuestro nombre, perfectamente puede provocar que nosotros como clientes de esa organización podamos proceder a demandar a esa organización, ¿verdad? Pero además de eso, si en este caso también nosotros somos socios de esa organización y sabemos que se ha violentado la seguridad y que muchos datos nuestros los tiene la competencia y que muchos datos de nosotros los tienen otras organizaciones, pues indudablemente que como socio, como un elemento activo de financiamiento, nosotros vamos a aportar esas inversiones. Por lo tanto, existen muchas desventajas para las organizaciones el hecho de que sean motivo de algún ataque informático, ¿verdad? En este caso, pues, que por lo general va a radicar en la pérdida de la información. Y esto precisamente porque les decía, muchas organizaciones todavía no tienen la conciencia suficiente como para implementar mecanismos de seguridad fiables en las organizaciones. O sea, existen muchas organizaciones que poseen determinada infraestructura tecnológica básica,
pero que no han utilizado las mejores prácticas precisamente para asegurar la información que se posee. Y cuando hablo de información, me estoy refiriendo precisamente a cualquier manifestación de la información, ya sea información en forma digital, información en físico, etcétera, ¿verdad? Precisamente porque un sistema de gestión de la información abarca muchos aspectos, como vamos a verlo más adelante. Precisamente el hecho de que las organizaciones no hayan mejorado hasta estos momentos o no hayan asegurado o incrementado los niveles de seguridad, precisamente está resumida en estos mitos. O sea, porque indudablemente son mitos. Hay algunas que piensan que implementar determinados mecanismos de seguridad, eso les va a garantizar que van a detener cualquier tipo de ataque. O sea, ningún sistema es 100% fiable. Eso todos lo sabemos. Y todos sabemos que día a día, en el ámbito de los proyectos de tecnologías de la información, día a día van surgiendo nuevas herramientas. Día a día van surgiendo nuevos mecanismos de ataques. Día a día van surgiendo nuevos grupos que se dedican precisamente a estar investigando cuáles son las vulnerabilidades que poseen nuestros sistemas. Precisamente porque en la actualidad todas las organizaciones tienen al menos un punto de ingreso para cualquier atacante. ¿Cuál es ese punto de ingreso? El Internet. Todas las organizaciones y la gran mayoría de organizaciones poseen Internet en la actualidad. La gran mayoría de las organizaciones ya empiezan a migrar todos sus sistemas precisamente orientados a la web. Por lo tanto, ahí vamos a tener siempre un punto de ataque fijo. Y precisamente la gran mayoría de ataques se da a través de Internet. Porque Internet nos da una puerta a nuestros sistemas de información, nos da una puerta a nuestras bases de datos, independientemente de los mecanismos que nosotros utilizamos para proteger precisamente nuestra organización. Por lo tanto, el hecho de decir que nuestro sistema es 100% fiable, indudablemente que es un parámetro que no es real, ¿verdad? Existen otros que dicen, por ejemplo, que su red es tan pequeña, que la organización es tan pequeña, que no es objeto de ataque. Y se ha demostrado que tanto empresas grandes, pequeñas, públicas, privadas, de cualquier índole, toda empresa puede ser víctima de los ataques informáticos, independientemente de que posean grandes capitales o no. O sea, los atacantes, por solamente de desarrollar su hobby, pueden atacar cualquier tipo de organización, por muy grande o por muy pequeña que sea. Existen unos que dicen que con el simple hecho de mejorar los mecanismos para implementar las claves de acceso es suficiente para garantizar la seguridad de la organización. Y ese es precisamente otro gran mito, ¿verdad? Existen en la actualidad muchos mecanismos que precisamente tratan de utilizar las vulnerabilidades de las claves. Y es por eso que en muchas organizaciones, generalmente los informáticos, las personas que están a cargo de los proyectos de tecnologías de la información, junto con la gerencia, generalmente definen políticas que están orientadas precisamente a los usuarios, porque los usuarios, uno de los puntos principales más vulnerables dentro de la infraestructura de toda la organización. Y una de las grandes políticas que por lo general definimos es el hecho de estar cambiando las claves cada cierto tiempo y que las claves posean una determinada secuencia de caracteres alfanuméricos
caracteres numéricos, etc. Fíjense cómo es que un día yo estaba leyendo uno de los posts de estos grupos de Anonymous. Imagino que todo el mundo han escuchado al grupo Anonymous, que es el que se encarga principalmente de realizar ataques de esta índole contra la seguridad de las organizaciones. Y en uno de los posts mencionaban ahí, alguien mencionaba que el administrador de los servidores de una institución, que no voy a decir el nombre, decía el post: ¿cómo va a ser posible que el administrador de la institución X utilice como contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Esa era la contraseña. Un administrador tecnológico que se supone debe tener en cuenta precisamente los principios de seguridad. Y si el administrador es así, imaginémonos cómo son los diferentes usuarios, ¿verdad? Porque los usuarios generalmente ponen sus iniciales, o su fecha de nacimiento, o la fecha de nacimiento del hijo, o el nombre de la novia, etc., ¿verdad? Otro de los grandes mitos: muchos dicen, en mi infraestructura lo que poseo son servidores Linux. Y entonces tenemos la idea de que Linux es menos vulnerable que la plataforma Windows, de que Linux es menos vulnerable a los virus, de que Linux es más robusto en cuanto a la configuración de seguridad. Realmente esto no es así. Como toda herramienta, hay que saber utilizarla. Como toda herramienta, tenemos que saber cómo configurar los diferentes parámetros. Y estos parámetros, si nosotros los configuramos de forma adecuada, tanto en Windows como en plataforma Linux, como en Unix o como cualquiera de las plataformas, estamos seguros de que sí vamos a obtener buenos resultados. Pero el hecho de que sea un nombre u otro no garantiza los elementos de seguridad. Es como otros elementos también dicen: tenemos antivirus centralizado en nuestra plataforma, por lo tanto no requerimos que las estaciones clientes posean sus antivirus. Ese es otro parámetro totalmente errado que en algunas ocasiones utilizamos. Piensa entonces de que, y le estoy poniendo algunas porque indudablemente no nos da tiempo de ver, ¿verdad?, todos los elementos que pudiéramos analizar en este breve tiempo, pero son elementos sencillos, son elementos claves que todos lo conocemos, y todos los que nos desenvolvemos en el área de las tecnologías de la información deberíamos de ser capaces de analizar y de conocer precisamente los principales elementos a considerar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Simplemente del hecho de que en cualquier organización lo que tenemos que tratar de evitar precisamente la pérdida de los datos, la pérdida de la información, porque existen, como les decía, muchos grupos que están por ahí tratando de utilizar las vulnerabilidades de los sistemas, las vulnerabilidades de nuestra propia arquitectura de seguridad, precisamente para robar información. En algunos casos robar información por hobby, en otros casos robar información para terceros, en otros casos simplemente para demostrar que se ha utilizado una herramienta, para demostrar que puedo ingresar a cualquier organización y dejo mi marca, ¿verdad? Pero ese es el menor de los casos. Y han existido a nivel nacional y a nivel internacional precisamente ataques en los cuales estas personas pues no han tenido éxito para sustraer información, pero sí para poner, que es otro de los grandes elementos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Aquí estamos hablando simplemente de que todos podemos ser blanco de ataques informáticos.
Por lo tanto, debemos de tomar determinadas medidas, indudablemente. Bueno, ¿en qué consisten los ataques? Como ya hemos dicho, consiste en utilizar vulnerabilidades. ¿Vulnerabilidades dónde? En cualquier lugar de nuestra plataforma. Estamos hablando de que principalmente los ataques se realizan utilizando Internet como punto de entrada a nuestra organización. Por lo tanto, tenemos que ver con los sistemas de información que estén orientados a la web. Tenemos que ver con las bases de datos que están generando datos hacia esos sistemas de información. E indudablemente tenemos que ver con la arquitectura tecnológica que precisamente permite el ingreso de usuarios a nuestra organización. Porque fíjense, no es malo permitir el ingreso. Nosotros estamos aquí en la UNI y nosotros tenemos una página web que la visita todo el mundo. Eso no es malo, ¿verdad? El detalle es cuando ya utilizamos ese mecanismo de acceso para tratar entonces de robar información de la UNI, para tratar de modificar determinados datos que se encuentran en los servidores de la UNI. Y es lo mismo que ocurre en cualquier tipo de organización. Las organizaciones tienen precisamente ese punto de entrada porque necesitan precisamente compartir información con el mundo, con sus clientes, ¿verdad? Con sus socios comerciales, etc. ¿Y qué es lo que motiva? Lo que hemos hablado hasta ahora. Obtener acceso a los sistemas, robar información, recopilar información personal, y ese es uno de los motivos tradicionales. Tratar de ingresar a determinada organización y tratar de obtener los datos confidenciales de determinadas personas, de determinados usuarios internos, de los directores, de políticos, de cualquier tipo de usuarios de las instituciones, ¿verdad? Obtener información acerca de las organizaciones, afectar su funcionamiento, y esa es una de las ideas clásicas de los grupos actuales de Anonymous, por ejemplo. O sea, no puedo ingresar a los sistemas, no puedo extraer información vital, pero sí puedo interrumpir los servicios. Y esa es precisamente uno de los grandes, una de las tareas que se ha dado precisamente parte de estos grupos que se dedican a realizar los ataques. Vamos a ver después cómo se da esto. Los ataques tienen varias formas. Los ataques tienen varias formas. Una de las formas que les decía precisamente es la interrupción. Si no puedo violentar la seguridad para extraer datos, lo que hago simplemente es que interrumpo el servicio. Interrumpo el servicio de forma tal que los usuarios legales que van a utilizar esos servicios no puedan accederlos, ¿verdad? Pero también otro tipo de ataque es la modificación. Yo puedo ingresar a una organización, a una infraestructura, puedo obtener datos, los modifico y después los pongo en su lugar. O bien solo puedo hacer mecanismos de interceptación. Puedo estar haciendo lo que se denomina un sniffing en la plataforma y simplemente puedo estar escuchando y estar obteniendo la información que fluye a través de la infraestructura de forma tal que pueda obtener los datos de alguien, ¿verdad? O bien puedo hacer, que es otra forma de ataque común, generar datos, generar alguna información y depositarla en la organización. Esos son los tipos comunes de ataques, ¿verdad? Que se tienen presentes y de los cuales nosotros tenemos que estar preparados precisamente para evitarlos. ¿Y quiénes pueden realizar estos ataques?
Bueno, los ataques a las organizaciones se pueden realizar o la pueden realizar personal externo a la organización y bien personal interno. Ustedes dirán, pero eso es prácticamente imposible. Pero realmente, según estudios que se han realizado, yo no les traje los datos, pero existen estudios de que la mayor cantidad de los ataques registrados en un año lo realizan personal interno a las organizaciones. O sea, aproximadamente un 70% de los ataques se realiza por personal interno y un 30% de los ataques se realiza por personal externo a las organizaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, aquí hay muchos factores. Un factor clave es el empleado descontento o el empleado que no está contento con determinada situación de la organización y como ya está dentro, pues utiliza elementos que precisamente le permitan obtener datos. Pero también tenemos los atacantes externos que utilizan internet precisamente para poder ingresar a la organización. Los tipos. Bueno, aquí en el ámbito de internet nosotros podemos buscar y ahí vamos a encontrar 500 nombres que se le dan precisamente a estas personas. Aquí el hecho es que estas personas son las que realizan los ataques. Hay unas que simplemente lo realizan utilizando herramientas que ya existen, herramientas que determinadas personas dieron a la tarea de programar, de realizarlas, pero unos que simplemente la utilizan. En el ámbito de los ataques informáticos hay un término que se está utilizando con bastante frecuencia y es el hecho de los script kiddies, también denominados los lammers. Estas son personas cuyos conocimientos informáticos son pocos, pero sí son traviesos, en el sentido de que buscan aplicaciones, utilizan bastantes aplicaciones, pero buscan las aplicaciones que ya están realizadas y simplemente las utilizan, ¿verdad? Empiezan a descargar aplicaciones de internet, ahí les dicen, esta aplicación te sirve para ingresar a tal sitio, solo tenés que poner la dirección, y eso es lo que hacen los script kiddies, porque no tienen conocimiento ni de los protocolos de comunicación, ni de los mecanismos de seguridad de las organizaciones, ni nada. Ellos simplemente lo que hacen es utilizar las aplicaciones existentes, ¿verdad? Sin saber qué es lo que realmente están haciendo. Y aquí en este grupo de los script kiddies o los lammers está la gran mayoría de personas que supuestamente se asocian a estos grupos, a los famosos Anonymous, por ejemplo. Son personas a los que simplemente siguen órdenes y les dicen, utilicen la herramienta X, apunten a tal sitio y ya se acabó. Es lo único que hacen, sin saber cómo utilizar o qué es lo que hace esa herramienta en particular. Tenemos los hacker mediums, que estos sí ya poseen determinados conocimientos tecnológicos, ¿verdad? Pero que todavía no usan o no implementan sus propias herramientas, pero sí tienen más conciencia de cómo realizar los ataques. En este caso son más efectivos, y son más efectivos porque el mismo conocimiento que poseen les permite diversificar las herramientas que utilizan. Y por otro lado tenemos los famosos hackers, ¿verdad? Que estos, además de tener un conocimiento en el ámbito de los sistemas operativos, en el ámbito de los protocolos de comunicación y en el ámbito de la programación, pues se dan a la tarea de programar sus propias herramientas, ¿verdad? Y existen varios tipos
de amenazas o ataques que se pueden realizar. Ya les decía que en el ámbito de la seguridad, la pieza más vulnerable, por así decirlo, son los usuarios. Y uno de los ataques que generalmente se utiliza es lo que se denomina la ingeniería social. La ingeniería social no utiliza herramientas tecnológicas para obtener los datos. La ingeniería social, o a través de la ingeniería social, lo que se hace es que se obtiene información directamente del usuario a través de una llamada telefónica, que le solicitan sus datos de su cuenta de ahorro, o a través de un correo electrónico solicitándole determinados datos. Y ustedes dirán, ¿todavía existen personas que se dejan engañar? Y la respuesta es sí. Todavía hay personas que hacen caso de esas llamadas telefónicas, de esos correos electrónicos, donde les solicitan información, y hay muchas todavía que caen. Por eso es que los usuarios es uno de los pilares fundamentales. Pero hay otros tipos de amenazas, como el caso del phishing, el caso de los escaneos de puerto. En este caso, este tipo de ataques, y que dicho sea de paso, es uno de los que se trata de evitar a toda costa, también por el usuario, porque en este caso son aplicaciones que nosotros en muchos casos instalamos de manera involuntaria en nuestra computadora, pero son aplicaciones que están enviando información hacia afuera, ¿verdad? Y es por eso que hay algunas personas que están utilizando determinada máquina, descargan cualquier información de internet y ahí le dicen, instala la barra de Google o la barra de cualquier aplicación, y le dicen sí, 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 y ahí se empieza a llenar la máquina entonces de cualquier tipo de aplicación, y después nos damos cuenta de que esa estación de trabajo, el procesamiento es más lento de lo normal, y es precisamente porque se está generando tráfico, porque esas aplicaciones que se instalan de forma transparente están obteniendo información de la máquina y la están enviando hacia afuera, ¿verdad? Es el famoso phishing. Pero también está el escaneo de puertos. Y una de las grandes cosas que los atacantes realizan al inicio es determinar qué puertos de comunicación están disponibles en la plataforma de comunicación de una organización y qué direcciones IP son las que se están utilizando. Y existen muchas herramientas precisamente para escanear los puertos y ver cuáles son los puertos que se están utilizando con frecuencia, cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, para poder determinar qué tipo de ataque se va a utilizar. Otro tipo de ataque es utilizando código malicioso o virus, ¿verdad? Ya sabemos que los virus son programas también que realizan determinadas tareas. Precisamente hay muchos hackers que utilizan este tipo de aplicaciones, como les decía antes, para poder infectar la máquina y extraer información de ella. Existen varios tipos: los famosos troyanos, las bombas lógicas, gusanos, los keyloggers, o bien las famosas aplicaciones de spyware. Pero cualquiera sea de ellas, el objetivo es el mismo. El objetivo es instalar en la máquina aplicaciones para hacer esa estación de trabajo una máquina zombie. Puede ser una estación de trabajo de usuario o bien pueden ser servidores. O sea, en ambos sentidos, ¿verdad? Existen otras aplicaciones denominadas exploits que precisamente su gran objetivo es determinar las vulnerabilidades de los sistemas. Vulnerabilidades de los sistemas a nivel de aplicación. Vulnerabilidades a nivel
de sistemas web, vulnerabilidades a nivel de bases de datos y vulnerabilidades a nivel de plataformas de comunicación. Porque aquí la promesa es violentar cualquier pequeño agujero de seguridad que exista en la organización. Y por el punto más débil es por donde se puede ingresar cualquier tipo de atacante. Por eso aquí estos exploits o estos escáneres de vulnerabilidades se utilizan con bastante frecuencia y los encontramos en muchas ocasiones disponibles en internet. Y si nosotros fuéramos atacantes, la segunda cosa, que fíjense, la primera es buscar los puertos, las direcciones de la organización y los puertos que están disponibles. Un segundo punto y un segundo paso de los atacantes precisamente es detectar vulnerabilidades, y las vulnerabilidades se detectan precisamente utilizando los exploits o escáneres de vulnerabilidades. Un tercer punto es precisamente el ataque a las contraseñas, porque si nosotros, o si en este caso los atacantes, si el objetivo es obtener información, la información indudablemente se obtiene teniendo las credenciales de acceso. Las credenciales de acceso, nombres de usuario y contraseñas, ¿verdad? Y para esto muchos de los atacantes utilizan aplicaciones basadas en diccionarios y basadas precisamente en mecanismos de fuerza bruta para poder identificar cuáles son las contraseñas. Y es por eso que les decía al inicio, el hecho de utilizar contraseñas débiles es una de las grandes vulnerabilidades que posee cualquier sistema, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones basadas en algoritmos de fuerza bruta que pueden pasar días ejecutándose hasta que encuentran las contraseñas. Ok, existen otros tipos de ataques, los llamados man in the middle, que son los más comunes que se están utilizando. Es el hecho de interponerse entre la organización y los usuarios legales. Los usuarios legales de los servicios de la organización, ¿quiénes son? Si yo soy docente, estoy fuera de la uni, puedo revisar mi correo de mi casa, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo un servicio que me está ofertando la uni, yo estoy como un cliente de mi casa, y este mecanismo de ataque, man in the middle, precisamente es tratar de que mi persona no tenga acceso a ese servicio, ¿verdad? Por lo tanto, se interpone entre el origen y el destino de la comunicación. Y muchas veces esto pasa desapercibido totalmente. Parte de estos ataques es lo que se conoce en algunos casos como web defacement, el hecho de muchos atacantes de dejar su firma y de decir, ok, no pude obtener información de la organización, pero sí ingresé y te dejé mi firma para que sepas que yo ingresé a tu sistema, por lo tanto es vulnerable. Y también están los ataques de tipo IP spoofing, que es simplemente tratar de burlar la seguridad y hacer un cambio de direccionamiento lógico entre la dirección del atacante y la dirección real del sistema o de la organización, con el objetivo el mismo de obtener información. Les decía, esto es lo más común. Les pasó, por ejemplo, a nuestros amigos de la alcaldía de Managua. Me imagino que todos se dieron cuenta que les pasó un web defacement. Simplemente lo que hicieron fue explotar una vulnerabilidad presente en su aplicación web y miren, los muchachos les dejaron ahí entonces su firma. En el script, ahí les dejaron la imagen de Anonymous, ¿verdad? La tradicional. Pero no solo a nivel nacional. Esto es parejo. Ya decíamos, esto no tiene cara. Esto no tiene un punto en específico. También a la Universidad de Harvard le hicieron un web
y Facebook. O sea, les dejaron la firma, le dijeron, aquí estamos. Utilizamos vulnerabilidades de tus sistemas que se supone son seguros. Y hay muchos otros ejemplos que pudiéramos poner. El sitio web de la NASA ha sido hackeado en múltiples ocasiones. El sitio web de Sony en muchas ocasiones. El sitio web de Nintendo en muchas ocasiones. Aquí a nivel nacional, muchos sitios han interrumpido sus servicios precisamente por este tipo de ataques. Así que, como les decía, los aspectos de la seguridad no están orientados a un tipo de organización en particular, ¿verdad? Otro de los ataques más comunes es el hecho de la denegación de servicios. Y precisamente en este tipo de ataques se basan los fundamentos de muchos de estos grupos de anónimos. Denegar servicios, hacer que no esté disponible la información, que es precisamente, les decía, uno de los grandes pilares de la seguridad, la disponibilidad. O sea, no puedo atacarte, ok, pero voy a indisponer el servicio, voy a interrumpir el servicio. Y en eso precisamente es que se basan los ataques de anónimos. Utilizando determinadas estrategias que a nivel de parámetros tecnológicos simplemente se conocen como inundación de paquetes, lo que hacen es que saturan, en este caso, los servidores. Y con peticiones válidas, que dicho sea de paso, son peticiones válidas. Todo servidor web que esté publicado en internet, todo el mundo sabe que utiliza por defecto puerto 80. Toda visita que se haga a ese sitio web es a través del puerto 80, es una petición válida. ¿En qué se basan entonces los ataques? Los ataques simplemente se basan en múltiples peticiones en pequeños instantes de tiempo, y el servidor entonces lo que hace es tratar de responder a esas múltiples peticiones hasta que llegue un momento de que se consumen todos sus recursos y el servidor simplemente queda fuera de servicio. En este caso, por el simple hecho de que hay una saturación del ancho de banda disponible. Y el detalle es que esas peticiones que realizan estos grupos, son peticiones sin contenido. Solamente son peticiones al sitio web, pero sin obtener respuesta. Solamente peticiones, 2000 peticiones por segundo. Imagínense ustedes un servidor tratando de responder en tan poco tiempo, y entonces lo que sucede es que se saturan los recursos, se satura el ancho de banda, por lo tanto el usuario legítimo que quiere en ese momento acceder a ese servidor, pues no va a tener acceso, ¿verdad? Esto es básicamente de lo que les estoy hablando. Perdón. Denegación de servicio. Tenemos un atacante que está haciendo múltiples peticiones a un servidor a través de la web, y tenemos por aquel lado a un usuario normal, a un usuario legítimo que quiere acceder de la forma tradicional, pero como el servidor está ocupado con toda la lluvia de peticiones del atacante, simplemente pues el usuario legítimo no tiene acceso a ese sitio, ¿verdad? Y es lo tradicional, cuando nosotros tratamos de acceder al sitio y nos dice simplemente de que el sitio no está disponible o el sitio está fuera de servicio. Y en eso consiste la denegación de servicio, simple. O sea, es un ataque sencillo, pero es un ataque sencillo que no está orientado a robar información, está orientado simplemente a interrumpir el servicio. Pero el detalle es que por sí solo, un usuario, un atacante, por sí solo no hace mucho daño. ¿Y qué es lo que hacen estos grupos? Lo que hacen es que tienen varios seguidores y se ponen de acuerdo en una hora determinada. Y dice, ok, vamos a atacar, por ejemplo, a la uni el 20 de diciembre
A las 5 de la tarde todo el mundo apuntando por la uni. Y eso es lo que se denomina un ataque de denegación de servicio distribuido, donde desde varios puntos de internet existen entonces personas que están apuntando, que están atacando, e indudablemente todo el mundo sabe que la unión hace la fuerza. Y en este caso, como son múltiples peticiones de distintos lados, pues más rápidamente se agotan los recursos del servidor, más rápidamente se agota el ancho de banda, por lo tanto es mucho más rápido el hecho de denegar el servicio, el hecho de interrumpir el servicio. Esas son las formas tradicionales. Y la otra forma es haciendo una combinación. Combinación que muchas veces, como les decía antes, es involuntaria. Y es involuntaria porque en este caso el atacante se dedica a instalar aplicaciones clientes en usuarios que a lo mejor no son de la afinidad de él, pero que nosotros la instalamos sin saber. Instalamos aplicaciones en nuestras máquinas, lo que se conoce en la actualidad como aplicaciones botnet. Lo pueden buscar en internet, aplicaciones botnet. Son aplicaciones clientes, ¿verdad?, que son en este caso administradas por el atacante, y esas aplicaciones clientes, como les decía, las instalamos nosotros mismos sin saberlo, cuando estamos descargando aplicaciones de internet sin saber qué es lo que hace. Y en determinado momento entonces, cuando un atacante ya posee determinada cantidad de clientes instalados en máquinas anónimas, por así decirlo, porque a lo mejor nosotros no sabemos que somos un cliente de ellos, y ellos entonces habilitan de manera remota a todos los clientes para efectuar el mismo ataque. El mismo ataque de negación de servicio, lo único que en este caso utilizando aplicaciones fantasmas, ¿verdad? Eso para denegar servicio. Pero como decíamos, aquí uno de los grandes dilemas es cómo tratar de evitar la pérdida de los datos. Y yo les decía, bueno, los aspectos de seguridad se implementan en distintos niveles. Y precisamente uno de los grandes puntos vulnerables son los sistemas, son los sitios web, son las aplicaciones basadas en la web. Y precisamente aquí en este caso es donde nosotros mismos, los que estamos dedicados a diseñar y a implementar sistemas, aquí es donde tenemos nuestra mayor responsabilidad, porque en muchas ocasiones realizamos proyectos a una velocidad increíble sin tener en consideración los mecanismos de seguridad, sin tener en consideración cuáles son las vulnerabilidades de las plataformas que utilizamos y sin tener en cuenta las mejores prácticas para desarrollar sistemas con determinadas plataformas. Y en el ámbito de los sistemas de información, precisamente existen muchas vulnerabilidades que son utilizadas por los atacantes. Una de ellas precisamente es el hecho del cross-site scripting. Es una técnica que básicamente lo que permite es inyección de código, inyecciones de script en las diferentes aplicaciones. Inyecciones de código, ya sea JavaScript, Visual Basic Script o cualquier otro tipo de script que se pueda incorporar en la aplicación. Están también las inyecciones de SQL, es otra de las grandes vulnerabilidades que poseemos y que existen precisamente porque a nivel de desarrollo, a nivel de programación, no tomamos en consideración los mecanismos de validación adecuados. Y como no tomamos en cuenta los mecanismos de validación adecuados, entonces muchas de las aplicaciones que desarrollamos son susceptibles a que algunos atacantes utilicen estas vulnerabilidades para extraer información y para tomar los privilegios de administrador. Y todos ya sabemos que si un atacante toma los privilegios de administrador de una base de datos,
pues indudablemente va a tener acceso a todos los datos que tenemos almacenados, independientemente del motor que se esté utilizando, ¿verdad? Otra de las vulnerabilidades presentes, y estoy haciendo un resumen nada más breve, es el hecho de permitir listar el contenido de los directorios. Existen aplicaciones, existen escáneres de aplicaciones y de sitios web que listan todos los recursos que posee un servidor, y esa es una de las vulnerabilidades que tampoco se puede permitir. Y el otro es los ataques a través de los servicios web. O sea, hay muchos aspectos a considerar desde el punto de vista de desarrollo. No sé si pueden ver ahí, pero ahí tenemos un breve resumen de las posibles vulnerabilidades presentes en los sistemas desde el punto de vista de programación. O sea, a estas alturas del campeonato ya debemos aplicar, tanto estudiantes como docentes, todos, tenemos que empezar a aplicar mecanismos de seguridad en el desarrollo de los sistemas de información, precisamente porque es un elemento clave a considerar. ¿Cómo entonces? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer si ya sabemos que en los sistemas hay vulnerabilidades, que en las aplicaciones existen vulnerabilidades, que en las plataformas de desarrollo existen vulnerabilidades, que hay vulnerabilidades a nivel de equipos de comunicación? Sabemos que hay vulnerabilidades porque tenemos una puerta abierta permanente a los atacantes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que se aconseja precisamente es el hecho de realizar pruebas de detección de vulnerabilidades. Una defensa proactiva. Determinar cuáles son las vulnerabilidades presentes en nuestros sistemas para poder tomar las medidas necesarias, para poder aplicar las correcciones necesarias, ¿verdad? Un segundo punto es realizar las pruebas de penetración. En el caso de las pruebas de penetración es ponerse en los zapatos de un hacker. ¿Cómo podemos probar nuestro nivel de seguridad? Haciendo lo que hacen ellos. Es lo que en el término técnico se denomina hacking ético. Hacking ético porque indudablemente nuestro objetivo no es robar información. Nuestro objetivo no es indisponer los servicios. Nuestro objetivo simplemente es detectar dónde están las fallas, dónde están los puntos débiles y mejorar esos niveles de seguridad. Otro de los puntos sería definir los planes de acción para asegurar contingencia en los servicios y la continuidad de negocio. ¿Qué hacer cuando ocurre un ataque de denegación de servicio? ¿Qué hacer cuando ocurre un ataque para obtener información? Aplicar normas y estándares. Y principalmente realizar un rediseño de la arquitectura de seguridad de la organización. O sea, esos son los puntos principales. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Bueno, aquí en el ámbito aquí en el ámbito del rediseño de los sistemas de seguridad y de seguir las normas y los estándares internacionales y de seguir las buenas prácticas, precisamente está el hecho de adoptar las normas ISO 27001, que son las que describen precisamente los mecanismos o los sistemas de gestión de seguridad de la información a nivel internacional. Y una de las cosas que plantea precisamente es el hecho de garantizar lo que se ha denominado seguridad en profundidad a través de este modelo que yo les presento por aquí. Este modelo
implica simplemente de que el mecanismo de seguridad y el sistema de seguridad a implementar tiene que estar disponible en todos los niveles, desde el nivel perimetral. Nivel perimetral en el ámbito tecnológico se le conoce a aquel que separa los servicios que están orientados a la web a los servicios internos de la organización. Pero también tenemos defensa a nivel de red, de ingreso a nuestra plataforma. Tenemos defensa a nivel de servidores o a nivel de host. Tenemos defensa a nivel de aplicación y defensa a nivel de datos. O sea, hay muchas cosas, muchos elementos a considerar precisamente para mejorar los mecanismos de seguridad. Y ustedes dirán, bueno, en el ámbito de la seguridad nosotros conocemos determinados elementos. Sí. ¿Qué elementos podemos utilizar? Bueno, ustedes dirán, los tradicionales firewall.